Hola, quiero contaros una cosa que me pasó aquí en Valladolid hace unos 10 años. Todos los días para ir a trabajar cogía un autobús que hacía un trayecto de unos 30 minutos. Yo solía montarme en la primera parada y me bajaba casi al final de la línea. Por tanto, cuando me montaba solía estar aún vacío y poco a poco el autobús se iba llenando de gente. Uno de los días, como tantos, me senté al llegar. Como de costumbre, fue llegando gente, hasta que no quedaban asientos libres. Justo entonces apareció una mujer que fue directa a mí y me dijo: «Tengo más derecho que tú a estar sentada, levántate». «¿Cómo?», respondí. Ella lo repitió. Mi cabeza hervía por dentro. No sabía exactamente qué es lo que podía estar pensando ella, pero sí sabía que me estaba atacando. Ella no sabía nada de mi vida, no sabía nada de mi estado de salud, si yo podía necesitar el asiento más que ella o no. No sabía nada de nada, y sin embargo ella estaba convencida de merecer el asiento más que yo. Intenté explicarle que no tenía más derecho que yo, sin querer contarle más cosas sobre mi vida. Pero yo estaba nerviosa y me sentía observada por todas las personas. En ese momento, afortunadamente, una mujer valiente que estaba detrás de mí se unió a la conversación para defenderme, y al poco hasta el conductor del autobús intervino y le ofreció bajarse si no estaba de acuerdo. Puedo decir que esa historia tuvo un final feliz, y sin embargo, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para molestar a esa mujer? Solo puedo deciros que la verdad es que hay algo dentro de mí que después de ese día intenta evitar coger el autobús. ¿Sabes qué es lo que pudo pasar? ¿Y ahora? ¿Ahora qué piensas que pudo pasar? Ah, sí, ¿ya lo entiendes? Que llevo pañuelo. ¿Eso hace que la historia se justifique? ¿Por qué siento yo que debo dar explicaciones todo el tiempo? ¿Por ser musulmana? ¿Por haber decidido libremente llevar pañuelo? A mí desde pequeña me enseñaron a no juzgar, a respetar, a convivir en paz. Tendría otras historias que contaros, como el acceso a sitios o a restaurantes que a veces a nosotros nos dicen que están llenos y para gente sin pañuelo no, o como situaciones que vivimos muy a menudo en centros de salud, parques infantiles o en algunos servicios públicos. Pero creo que la historia que os he contado hoy es suficiente para hacernos pensar.